Uno de los grandes logros de la psiquiatría moderna es precisamente que a lo largo de las últimas décadas, y digo últimas décadas porque si ustedes le preguntan a un buen psiquiatra, yo tengo la fortuna, el don de ser amigo de, de uno muy bueno, que además eh, tiene aproximaciones filosóficas, ¿no? Es decir, piensa con visión no solamente psiquiátrica, sino filosófica y teológica, al mismo tiempo que es un extraordinario profesional, muy exitoso. Y es el hecho de haber separado la psiquiatría y la gran variedad de problemas mentales, psicológicos, de lo que antes se creía que eran producto de ya sea de fuerzas puramente espirituales, ¿no? De que era un endemoniado, o que era una persona que dependía de algún tipo de efectos externos, ¿no? Recuerden, utilizamos todavía el término lunático para hablar de una persona que está loca, pero la utilizamos obviamente de forma literaria, ya nadie la usa desde el punto de vista médico, porque básicamente se piensa que esa persona era una persona que tenía un ataque relacionado con los ciclos o la fase de la luna. O la misma palabra histérica, que hoy sabemos que los profesionales rara vez usan, porque es un término básicamente misógino, que se utilizaba mucho en el pasado para referirse al descontrol o nerviosismo exagerado que podía tener una mujer y que se consideraba como un fenómeno puramente femenino porque estaba relacionada con el hysterix, que como saben ustedes es el término latín de el útero. Entonces, hablar de una persona histérica era básicamente decir una persona uterina, ¿no? Y básicamente decir, si es que no tuviera, pues el útero no tendría estos problemas. Estas creencias han desaparecido, ¿no? Se han profesionalizado tremendamente. En varias ocasiones les he dicho, gracias a este amigo y a otros amigos psiquiatras, he aprendido tantas cosas buenas que está haciendo la psiquiatría hoy en día, cómo se pueden ayudar a muchas personas con una combinación de tratamiento cognitivo-conductual, es decir, haciéndoles saber su situación, haciéndoles reconocer su situación, no salir de la idea de que ellos son víctimas de una situación para entender que es algo que les sucede y sobre los cuales ellos pueden tener un control. Ese control varía obviamente dependiendo de la gravedad y del tipo de problema psiquiátrico, pero sabemos que muchas el, muchas características o muchos problemas psiquiátricos que antes ni siquiera estaban bien definidos, ahora no solamente están bien definidos, sino que pueden ser bastante bien tratados. Dicho esto, no ha dejado de llamarme la atención el ver cómo en los últimos 2 años y medio, prácticamente después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, tomara la decisión Dobbs, es decir, la de señalar que el aborto no es un derecho universal, el ataque no solamente contra centros pro vida, que era de esperarse, los que odian, digamos, a los pro vida, iban a tomar esa actitud, sino el ataque a lugares de culto católicos ha sido excepcional, sin precedentes. Los dos últimos años y medio, la organización Catholic Vote, con la que contribuyo, ha hecho un seguidor, un documento que sigue todos estos ataques de distinto tipo, que van desde el ataque violento contra un sacerdote en medio de misa, una mujer que amaga acercarse a recibir la comunión y lo que hace es ir y morderle el brazo donde está sosteniendo el copón con las hostias consagradas, para ponerles un ejemplo, el asesinato de sacerdotes, de un par de sacerdotes, uno en una sacristía, el otro en el templo, y la destrucción de iglesias que
en un número muy bajo han sido propiamente robos, ¿no? Es decir, hay gente que ha entrado y ha hecho destrozos para poder acceder, digamos, a la oficina donde se guardan o el depósito donde se guarda maquinaria, por ejemplo, para costar el pasto, mover derretir la nieve, etcétera, que es equipo que tiene un valor y se entiende que alguien los quiere robar. No, la mayoría de los casos han sido destrucciones de imágenes y en algunos casos destrucciones de imágenes auténticamente importantes. Es decir, no solamente tirarse abajo una imagen de la Virgen María, de San José, etcétera, sino proceder a destruir y destruir y destruir y destruir prácticamente sin parar de una manera compulsiva, ¿no? Hay una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Marquette, que tenía una capilla anticuada, o sea, no digo antigua, porque antigua sería bonita, sino anticuada, de los 60s, fea, parecía una sala de reuniones de un ministerio público, ¿no? Logró levantar una cantidad muy importante de fondos para rediseñarla, ¿no? Con pisos de motivo realmente religioso, bellas y sólidas, bancas donde orar, reclinatorios, imágenes religiosas, un altar nuevo, nueva iluminación, motivos religiosos en pláster en las paredes, es decir, una renovación extraordinaria. Y cuando los jóvenes felices se están preparando para tener la misa de bendición y de reinauguración, o prácticamente inauguración de este local, llegan para encontrar a una persona sin techo que está destrozando todo lo que puede destrozar, arrojando objetos pesados para destruir vitrales, rompiendo bancas, tirando abajo imágenes religiosas nuevas, rompiendo la silla del altar principal. Y lo curioso de este ataque que menciono es que a esta persona, una vez capturada, no se le pudo acusar de nada. ¿Y por qué? Porque la persona está mal de la cabeza, ¿no? La persona tiene problemas psiquiátricos y en consecuencia no es culpable de lo que está haciendo. Y pongo este ejemplo, hermanos, no para señalar un caso así extraño. No, es que ustedes no tienen idea de el número de estos ataques, incluyendo los asesinatos, que han sido hechos por personas que tienen problemas mentales. Ahora, la situación de los problemas mentales en Estados Unidos, especialmente en las ciudades donde hay una cantidad muy grande de personas sin techo, son problemas que se han agravado porque no se atiende a estas personas, por un lado, pero por otro lado, porque hay una cultura completamente permisiva con las drogas y se permite que estas personas se, entre comillas, automediquen, ¿no? No es una automedicación, pero es la manera como estas personas, cualquiera que sea el problema psiquiátrico de fondo, sientan cierto alivio consumiendo estas drogas. Pero esas drogas los ponen en un estado de irrealidad, de alucinación mucho más grave, ¿no? Y el hecho es sencillo, hermanos. En los últimos 5 años, las divisiones policiales que han tenido que ver con emergencias psiquiátricas, es decir, porque han aumentado tanto que ahora hay divisiones en muchas fuerzas policiales que se encargan de, cuando dicen, mira, hay una persona que está amenazando con suicidarse y con matar a la gente, está con un cuchillo sobre el cuello y con una pistola en la mano. Lo que se busca es que el policía que vaya ahí vaya sabiendo que este es fundamentalmente extremadamente peligroso, pueden resultar personas muertas, pero que básicamente se trata de una crisis psiquiátrica y tratan de ir con especialistas.
Y estas personas repiten una y otra vez, a mí como periodista cuando lo he preguntado, a muchas otras personas, mira, he visto problemas mentales serios, he visto problemas mentales que han llevado a ataques y agresiones. Nunca he visto tantos que sean directamente tan antirreligiosos. He hecho toda la introducción inicial, hermanos, de lo bueno que ha sido la profesionalización de la psiquiatría, pero los hechos no se pueden negar. Y yo recomendaría a las personas que quieren leer una reflexión muy informada, culta, equilibrada, de estas extrañas conexiones que hay entre los problemas mentales y el odio a la fe, y el odio a la religión, y el odio a Dios, les recomendaría leer alguno de los libros del padre Leonardo Castellani, este titán argentino que no es más conocido primero porque es políticamente incorrecto y segundo porque muchas de sus obras, por ejemplo las excepcionales camperas, están escritas en un argentino muy local con expresiones que son muy populares de una Argentina que hoy en día ya no es decir, ni siquiera un argentino digamos acostumbrado a lo que llaman el lunfardo, ¿no? A lo que llaman las distintas variaciones gauchas, si quieren, del español, podría entender. Lo bueno es que los últimos libros de Castellani tienen notas a pie de página y tienen explicaciones, ¿no? Y el libro que más les recomendaría es un libro que requiere un poquito de preparación espiritual para leerlo, ¿no? Realmente encomendarse a Dios y pedir la protección del Espíritu Santo, porque Leonardo Castellani aborda estos temas de el odio a la fe y la forma como se expresa en múltiples crímenes e incluso en leyendas de fantasmas, ¿no? Y cómo en el fondo no son cuentos de duendes, son lugares en los que el mal demoníaco y la gracia de Dios colisionan, chocan. Y el mejor de los libros, desde este punto de vista, es uno que se llama Martita Ofelia y otros cuentos de fantasmas, ¿no? Martita Ofelia y otros cuentos de fantasmas. El padre Castellani lo escribió por ahí por el 1944 y el Martita Ofelia es en realidad un personaje verdadero, es un personaje que existió, solamente que tenía otro nombre. Fue el asesinato y la desaparición de una niñita, ¿no? Una niñita apellidada Stutz y que conmovió a Argentina por lo pésimo que funcionó el sistema judicial y por lo trágico que fue esta muerte con bordes de mal, de mucho mal sobrenatural. Y en todas estas reflexiones Leonardo Castellani va explicando este entrecruzarse entre la locura y el mal. Y eso no significa que las personas que nosotros conocemos que tienen problemas mentales necesariamente sean personas que están controladas o poseídas, pero son personas a las cuales tenemos que cuidar de manera especial para acercarlas cada vez más a Dios y pedir la protección de Dios y la gracia del Espíritu Santo, las bendiciones y todos los sacramentales, comenzando por el agua bendita que la Iglesia nos ofrece, ¿no? Y concluyo con un relato de una de las historias de Leonardo Castellani relatando sobre su personaje favorito, el que él había creado, que era un curita de pueblo, un curita rural, que se llama el padre Metri. Es, digamos así, el equivalente a lo que para Chesterton fue el padre Brown, su héroe, para un par de libros fue el padre Metri, ¿no? Y en una de las historias, el padre Metri, la historia narrada por Leonardo Castellani, ¿no? Cuenta cómo
él tiene que entrar y dar una atención espiritual a pedido de una familia desesperada a una persona que está internada en un hospital psiquiátrico. Pero es un hospital psiquiátrico anticuado, rural, y en consecuencia es prácticamente una cárcel. Él dice que el padre Metri hacía un frío tremendo y entonces él estaba vestido con pantalones de trabajo, botas de lodo, un gran poncho encima que le daba la vuelta al cuello y que en consecuencia era imposible que el padre Metri, el personaje, fuera distinguido como sacerdote. Pero conforme iba avanzando por estas celdas, él iba escuchando insultos, algunos de los cuales él escribe y otros no escribe. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que no está viendo al sacerdote y que si lo viera, digamos, por la rendija de la ventanilla, no podría decir que es sacerdote porque es un hombre con pantalones de trabajo, botas llenas de barro y un poncho que le da vuelta al torso y el cuello, y le diga estos insultos que son insultos contra Cristo? Y uno dice, wow, qué tal imaginación la del padre Metri, ¿no? Incluso de imaginarse estos insultos. Pero hay una nota a pie de página en ese cuento. Y la nota a pie de página dice algo así. Y hace mucho tiempo que lo he leído, entonces pido perdón por la falta de precisión. Y los muchos hermanos castellanos que sé que me escuchan, si tienen el texto a mano, compártanlo en los comentarios de cualquiera de las redes donde aparece este podcast. Pero dice algo así: estos insultos no los ha inventado el autor, los escuchó en una situación real muy similar a la que aquí se relata como parte del cuento. Es decir, cuando las personas que insultaban no tenían manera de saber que yo era un sacerdote o que un sacerdote estaba pasando delante de su puerta. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos que en cierto desquiciamiento, miren ustedes, por ejemplo, mujeres que odian a la fe, muchas de las feministas que marcharon el 8 de marzo, el odio patológico, los gritos que dan, la incapacidad de pensar racionalmente. Tenemos que entender que esto es más que simplemente un estado mental, es un estado espiritual. Tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que hacer un mejor trabajo para protegernos nosotros y nuestras familias espiritualmente y rezar por la liberación espiritual de quienes de alguna manera están atados por el mal.